Ahora sí, vamos con una de las últimas columnas del día. Agradecerle a Nico y a Mili por la introducción y el pie. Y bueno, antes que nada, igual me gustaría presentar a mis compañeras. A mi derecha, Luana Rodríguez. Hola, Joel. A mi izquierda, Oriana Joaquín, Hola, Joel. que vamos a estar hablando de la música en tiempos de dictadura. El año pasado hablamos, pero lo tocamos desde el lado de las canciones prohibidas, la lista bueno, de las 200 canciones, y un poco más relacionado a los artistas y su vida musical, por decirlo así. Y en esta ocasión, ¿de qué vamos a hablar, Luana? Hoy vamos a hablar de exiliados, músicos exiliados, de familiares desaparecidos de artistas y un paralelismo con la música actual, ¿no, Ori? Sí, vamos a hacer eso. Sí, antes que nada me gustaría también dar un poco de contexto, que la dictadura en sí obviamente censuró y prohibió todo prácticamente, todo lo que podría tener interpretación propia, todo lo que sea subjetivo también, todo lo relacionado al arte y a la cultura, quemó libros, revistas, prohibió Películas. películas también, porque ese era el foco, los jóvenes, porque en ese momento estaban en auge los jóvenes y creían que en ellos había mucho poder de influencia. Y la subversión. Mucho poder de revolución. Los jóvenes son la revolución siempre, por eso. Sí, por eso quisimos hablar de la música, porque en esa época habían bandas que estaban en su auge. En realidad el folclore y el rock estaban en auge por la cantidad de gente que traían a sus shows y en general, bandas como cuáles me pueden nombrar. Sui Generis, por ejemplo, Sí, Sui Generis, Los Gatos, Gatos. Pescado Rabioso, bueno, artistas como Mercedes Sosa, León Gieco, Víctor Heredia. Sí, que estaban en su auge, eh, en su pico estaban. Y por esto que estamos hablando, de que traían muchos jóvenes no solo porque iban a los shows, sino porque también esa música se llevaba a casa también. Por eso la importancia de cancelarla. Sí, había también muchas críticas a los militares, al contexto social, económico, muchas críticas que obviamente los jóvenes se suelen sentir identificados, más que nada en ese momento. Es como que usaban el espacio para no poder, lo que no podían decir en su casa o en la calle, lo usaban el espacio donde se reunían para cantar esas canciones y poder sentirse acompañados y escuchados en un punto, porque S- era lo que no podías hacer en la calle. Sí, porque además eran como modelos a seguir los artistas de ese momento. Sí, los artistas suelen ser modelos para seguir para los jóvenes en general. Más en un contexto así. Sí, para tener a alguien que te representa. Vos como que elegís un ídolo y decís, bueno, este me va a representar a mí y yo voy a saber todo de él y como que sentir que comparten una lucha también te hace estar más, tener Sí, otro y tipo de recalcar que relación. fue en toda Latinoamérica en Sí, general, no solo Argentina, también por eso la importancia para el gobierno de querer censurarlo, porque era para toda Latinoamérica, no era solo Argentina. Sí, se está expandiendo cada vez más. sí. Entonces, bueno, vamos a pasar con la lista de los exiliados. Sí. Bueno, yo primero vi un video de Cortázar que me llamó la Sí. atención, que bueno, no es músico, pero tiene una definición del exilio que me parece que está buena, que él habla de que el exilio físico es una cosa que podría soportarse, pero lo que pasa acá es un exilio cultural que, que le prohibía a la gente leer sus libros, bueno, escuchar canciones y demás, y eso es lo peor que puede pasar en una sociedad, no poder acceder a la cultura, no tener libertad, que esa palabra está tanto en auge últimamente, eh, me parece lo peor, más allá del exilio físico de estar en otro país, que sí, es terrible, pero cultural me parece lo peor de todo esto. Bueno, algunos de los artistas exiliados son, por ejemplo, María Elena Walsh, León Gieco, Víctor Heredia, Papo, que se fue a Londres a tocar blues, Sí. Charlie, que se fue a Brasil y formó Serú Girán, que es la banda más Emblemática. emblemática y que más critica a la dictadura. Sí, bandas y artistas que, si bien en su momento eran importantes, pero hoy son hitos culturales para nosotros. Sí, clásicos, se podría decir.
Bueno, yo también pensé en Marilina Ross, que en un contexto de ultraderechas y neoliberalismo y todo, ella se exilió y se popularizó justo Puerto Poyensa, que es un himno para la gente homosexual, las personas. Entonces, me parece súper importante eso también, porque es otro tipo de refugio. Y Y no me... Perdón, sí, capaz me estoy adelantando. Mercedes Sosa también puede ser. bueno, te estabas Ah, adelantando. bueno, perdón, Me parece que perdón. estás leyendo la Me rutina. estaba adelantando, perdón. Si yo investigué un poco más sobre Mercedes Sosa porque me parece que fue considerada y es considerada todavía la voz de América y la voz del pueblo más que nada. Ella le canta a la tierra, al país, a su patria y a la libertad y me parece súper importante ella específicamente, que también habla desde el folclore, que es diferente porque siempre hablamos del rock, capaz como algo revolucionario y el folclore en ese momento también lo era y mucho y más de la mano de Mercedes Sosa. Sí, que también casi siempre hablamos de músicos hombres y estaría bueno también traer a las mujeres que también fueron exiliadas y censuradas en esa época y muchas pasaron cosas horribles. No digo que los hombres no, pero siempre el género femenino es como mucho más vulnerado en otros aspectos. Sí. Y tengo una Bueno, historia de ella, puede ser, que de un mini show donde llegó la policía, sí. puede ser. Bueno, Mercedes ya venía amenazada de muerte. Cada show que iba tenían amenazas de bomba, amenazaban a los dueños y esto lleva a que, como a muchos otros, pero ella específicamente, no la contrataran, no quisieran hacer shows en ningún teatro, Claro, tipo, no, los dueños de los lugares no se querían por miedo. arriesgar por miedo a que Sí. tipo, les pase algo a su familia o a ellos por permitir esos shows. Claro. Y es por eso que en 1978, un año justo antes de irse al exilio, ella da un show chiquito en La Plata, en un almacén, que ya los dueños habían recibido, no amenazas, pero sí advertencias de la policía de que iban a estar vigilando, de que iban a estar por ahí. Em, y cuando ella canta cuando tenga la tierra, que es una canción que habla de que la tierra es de los trabajadores y de los pueblos indígenas, entra la policía y se los lleva a todos detenidos, a ella, a una amiga de ella, a su hijo y a 300 personas más. Y cualquier persona que pasaba por la calle era detenida. Así que ese fue el momento, se podría decir, en el que Mercedes dijo, ya está, me cansé. También había fallecido su marido, Mm. entonces solamente estaba con su hijo, su nieta y... También creo que ella se va para no poner en riesgo a su familia, como que protege, eso suele pasar mucho con las mujeres, como que solemos tipo dejar todo para proteger a la familia y ella lo representa siempre muy bien, como que sacrificó toda su carrera, todo, y dijo, bueno, yo también me voy a exiliar por mí y por los míos. Y tengo entendido que días antes de exiliarse, por decir así, eh, Sí, se, exiliarse. Se dice así. sacó una serenata, ¿no? ¿Puede ser? No, sacó un álbum ¿Un álbum? Ok, que se llama Serenata para la Tierra de Uno, ok. bueno, todos sabemos que Mercedes Sosa es una intérprete y tenía canciones de muchas personas dentro de ese álbum, entre ellas Serenata para la Tierra de Uno de María Elena Walsh, que me parece súper linda la canción y súper ¿Tenés, significativa tenés también. ahí una parte de la letra, puede ser? Para, Sí. para compartirla a la Eh, gente. sí, sí. Yo anoté la parte que para mí, en general la Sí. canción está muy buena, pero muy significativa, que dice, porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy, por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Y le canta a la patria y ella, exiliada en Suiza, en un programa de televisión, canta esta canción y bueno, queda para la historia, emociona totalmente. ¿Y en qué año volvió? Perdón, Ori, que... No pasa nada. Perdón. Bueno, ella vuelve en febrero de 1982. Bueno, está por en ese momento llegar la guerra de Malvinas y junto a eso el comienzo del fin de la dictadura. Eh, entonces ya puede tocar en teatros más libremente, aunque la policía seguía yendo a advertirle, más que nada, no amenazar ya en este momento,
pero sí advertirle y bueno, después, como todos sabemos, la música argentina en un momento tomó un plano mucho más importante cuando prohíben la música en inglés con la guerra de Malvinas, entonces ahí ya Mercedes pudo seguir tocando y el primer show que dio cuenta a la gente que estaba muy nerviosa por esto, porque estaba la policía grabando todo para vigilar que no cante ninguna canción que estuviera prohibida y pero bueno, ella se animó, salió y ahí empezó la vuelta de Mercedes Sosa que me parece súper importante y el video en el que ella llega a la Argentina después del exilio es muy emocionante, la verdad también. Sí. Tenemos textual, ¿no? Lo que dijo en el show, ¿puede ser? No te lo quiero ¿Querés leer sacar, lo que no te dice? lo quiero sacar. ¿Vas a dejar que lo lea Es una Joel? cita textual, así que Es una cita textual, no quiero o desubicar. salgo ahora o me voy a la mierda, dijo. Así es, dijo que estaba muy nerviosa y salió y los músicos atrás salieron a ella y así empezó el primer show de vuelta de Mercedes Sosa después del exilio. Y me parece importante remarcar también que el hijo iba todos los días a negociar con los militares para que la dejaran volver y la dejaran volver a entrar al país para volver a tocar, porque básicamente ella podía entrar, pero obviamente con las condiciones de la Junta, ¿no? Pero el día que ella vuelve, todo es emoción para mí. Muy, Muy muy, emotivo muy todo. emocionante, Sí. la verdad. Sacando que, bueno, Mercedes Sosa es uno de los artistas más reconocidos de la historia argentina. eh, Son cosas que no sabemos o que quizás no se saben del todo. Creo que las nuevas generaciones, muchos no conocen las historias de nuestros artistas y por qué nos representan tanto también. Creo que es bueno que ellos escuchen qué es lo que tuvo que hacer Mercedes Sosa, Viral, Los Pericos. Es como para que entiendan que Pues estaba en no juego su vida. pasó, no pasó hace mucho. ¿No? Es como pasó hace muy poco y por eso se recuerda tanto. Pues está en Y juego hay, su vida. sí, hay que luchar para que no vuelva a pasar. Sí. Eso. Constantemente hay que luchar. Uno de los otros, bueno, otro de los tópicos que vamos a hablar es sobre artistas que hayan tenido o que hayan sufrido la desaparición de familiares. Yo traje tres ejemplos. El primero es de la banda de Los Pericos, específicamente del bajista Gastón Goncalves, que lleva el nombre de su padre también. Que el padre, bueno, era militante de la Juventud Peronista que desapareció el 24 de marzo de 1976. Justo el mismo día desapareció. Él fue a trabajar todas las mañanas, fue a trabajar como todas las mañanas y saludó a su ex esposa, la madre de Gastón, y después de ahí no lo vieron jamás. Gastón, él no lo sabía, y Gastón hijo, no lo sabía, pero tenía un hermano de parte de su padre. Jamás se lo contaron, pero bueno, él tenía un hermano del cual se enteró, bueno, años después. Hace poco. Sí, sí, relativamente hace poco, que el hermano se llama Manuel, Manuel Goncalves, que es hijo de Ana María Granada, que sería la otra señora de Gastón Goncalves, padre. Que ellos tienen toda una historia paralela muy fuerte también, en donde, bueno, como contamos, Gastón padre es desaparecido y a Ana María la van a buscar a su casa, muchos policías rodean su casa y no dejaron rastro de vida. Pero bueno, la madre en un último esfuerzo por salvar a Manuel, lo envuelve en frazadas y lo esconde en el armario. Que ese armario después eh, es revisado por los policías, encuentran al niño, lo llevan al hospital y tiempo después es dado en adopción a la familia Novoa. Y así vivió a lo largo de sus años, hasta los 12, que se enteró que tenía un hermano, que es Gastón Goncalves, hijo. Que él vivió varios años en Gesell, por ejemplo, años de su Acá cerca. adolescencia. Sí, muy cerquita. Sí, que para él era como estar en otro mundo, porque había mucho campo, mucha Sí, tierra, aparte mucho una seguridad verde. Muy diferente a la que había ya en la época de la dictadura. Sí. Y es curioso el cómo él se entera que tiene,
que tiene un medio hermano o un hermano, Mm. en una charla con una de sus tías de casualidad. Eso es lo llamativo. Y también lo que pasa mucho con los hijos de, que fueron secuestrados y dados en adopción, que los padres jamás hablaron de, los que los adoptaron jamás hablaron de esto, y jamás si no se podía enterar nadie era mejor. Era muy Sí, difícil que admitan que tuvieron, adoptaron un hijo en la dictadura. Entonces, yo entiendo que lo complicado que fue en un punto y también enterarse para él. O sea, es sí, porque a los 19 años se enteró. claro. Sí, Bueno, pensá que también es parte de tu derecho a la identidad, Claro. conocer de dónde venís. él a esa edad ya bajista de los Pericos, ya en realidad viene con varios años de búsqueda de su hermano, porque él se entera años antes en realidad también. Y bueno, lo busca, y da la casualidad que su hermano es fanático de los Pericos y que compartieron varias veces, compartieron Qué loco, espacios Qué sin loca la vida, ¿no? qué eh, coincidencia. Gastón pensando que no sabe dónde estará su hermano, quizás a miles, millones de kilómetros, no sé, tuvo ocasiones que lo Lo tuvo tenía al lado. 10, 15 metros porque coincidían en shows que el hermano trabajaba y Gastón tocaba en la banda. Bien, a los 19 años, eh, gracias a la ayuda de abuelas de Plaza de Mayo, lo encuentran y le cuentan en ese momento a Claudio Novoa, que sería Manuel Goncalves, que tiene un hermano que es el bajista de Los Pericos. Y a partir de ahí empieza el proceso de reconstrucción de identidad. Que bueno, eh, Manuel cuenta que fue muy difícil enterarse que de la nada que tiene hermanos, tíos, abuelos, sabiendo que siempre se crió con otra familia. Sí, bueno, suele ser Eh, muy difícil para los hijos y nietos saber que recuperados. fue fan de la banda Sí, eso es una Sí, locura. es eso es muy increíble. loco, la verdad. Sí, ahí te das cuenta también que también estaban destinados a volver a encontrarse, bueno, a encontrarse definitivamente. Y otro de los casos que es conocido, que es el de Virus, el de Sí, Jorge Moura, que es el hermano mayor de los Moura. sí. Él no fue integrante de la banda, pues la banda Empezó se después. fundó años después. Sí. Estudió arquitectura en la Universidad de La Plata, jugó al rugby en su ciudad y también militaba para la Juventud Guevarista. En esa, en la Juventud Guevarista, él era llamado como Manuel, tenía otro nombre, no era Jorge. Se casó, tuvo un hijo llamado Federico, igual que Moura, que Federico Moura. Sí. Tuvo una hija también, la cual jamás llegó a conocer, porque su esposa dio a luz cuando estaba en prisión, porque también era militante. Mm. También eso es muy fuerte, su hija llamada Lucía, jamás la pudo conocer. Él, el 8 de marzo de 1977, se fue a trabajar y, como todas las mañanas, y cuando él se fue, unos, unos policías haciéndose pasar por trabajadores llegan a su casa, pasan, amenazan a la familia y lo esperan a Jorge. Y cuando Jorge vuelve, se lo llevan y lo secuestran. Toda la familia igual sabía que él militaba, pero hay cosas que no se sabían. El padre muchas veces le insistió con que se fuera del país, y él no quería irse porque era muy fiel a Argentina. Tengo una cita textual de él que dice: involucré a mucha gente, arengué a mucha gente, lo menos que puedo hacer es morir por esta causa. Que esto demuestra cuán fiel era a Argentina Y a sus y convicciones tenía y a la la oportunidad lucha. de irse, y aún así decidió quedarse. Quedarse peleando por lo que él creía. Y él en su familia era considerado uno de los pilares, además de ser el hermano mayor, era como el mentor de su hermano menor, Marcelo Moura, que lo veía como un ejemplo y gracias a él empezó a militar también. Bueno, Que, él siempre cuenta también que no se puede sacar de la cabeza el momento en el que lo llevaron a Jorge. sí. Y justo lo menciono también porque Marcelo Moura, el menor, fue compañero de víctimas de la Noche de los Lápices. Entonces también toca muy de cerca el caso. Pero lo más sorprendente de este caso es que él pudo despedirse de su madre por una última vez, después de haber sido desaparecido.
un día llega una carta a su casa que era de él, que decía que la quería ver y la citaba en un parque. Claramente esto es fuerte porque la madre no sabía qué hacer, si ir o no, Sí, me porque mirá imagino si era que una no. trampa. El miedo de saber Sí. si iba y se la llevaban Claro. o si... Y bueno, la madre, como, como madre que era, no le importó nada, fue y se la jugó por querer ver a su hijo. Entonces fue al parque Pereira Iraola y a los minutos vio a su hijo bajar de un auto rodeado de militares. Tuvo la suerte de hablar con él unos minutos, lo abrazó, le preguntó si estaba bien, él dijo que sí, que estaba bien, pero bueno, claramente estaba mintiendo porque su imagen decía todo lo contrario. Fue como para dejarla tranquila a ella, que iba a ser imposible, pero fue su último gesto como para decirle, bueno, Él, antes de despedirse, le dijo unas últimas palabras, le pidió que por favor cuidara a sus hijos, cuidara a sus hermanos y que jamás delataría a ningún compañero. Que esto habla de él, que aún estando en un momento de desazón, de estar, no sé, claramente no sé lo que es esa experiencia, pero habrá sido muy feo y aún así él tenía la convicción de jamás delatar a nadie y ser fiel a sus convicciones. Y así fue su última vez. Eso es lo más loco de este caso y lo más impactante. Años después, Federico Moura, el líder de Virus, le dedicó una canción llamada Ellos nos han separado del álbum Agujero Interior de 1983. Y en una parte le dice, hermano, quiero apretarte la mano. Sabemos que ellos nos han separado. Que, bueno, lo traigo para mostrar que sigue estando muy presente y que su historia es impactante, la verdad. A mí me impactó sí, cuando lo leí, me Sí, es parece muy fuerte. fuerte. es fuerte. Y el último caso, que es un poco más actual, es el de Milo J. Sí, con mucha controversia con el caso de Milogota. Sí, él el 2 de febrero de este año iba a presentar su álbum 166 Deluxe en lo que es la Ex-ESMA, Sí. que iba a ser un show gratuito. Más o menos se calculaba que 20.000 personas iban a ir. Y minutos antes de empezar, Ya estaba toda la gente afuera. Sí, claro, estaban todos estaban todos los esperando. jóvenes afuera esperando, que se imaginarán lo que es, o sea, Sí, es uno de los encima artistas más convocantes, gratuito, los artistas más convocantes, toda la gente que se habrá acercado de muy y lejos que también. Y todos con lo que sus, significa Sí, también que sea en la Exesma. sí, casi todos sus oyentes rodean entre los 15 y Todos 18 chicos, años. sí. sí. Entonces, por eso la importancia de que lo haya querido hacer en un sitio de memoria. Y minutos antes de empezar, llega una orden del gobierno que supuestamente no estaban dadas las condiciones. Del gobierno de la ciudad El gobierno, o nacional. no, nacional. Llega una orden de que supuestamente no estaban dadas las condiciones y se cancela. Que además, bueno, cayó todo un operativo policial por si los jóvenes o las personas llegaban a querer Sí, hacer algo. estaban Están todos con los la amenaza sí, de reprimir. estaban todos De gendarmería me los parece que había. gendarmes Sí, afuera y eran todos chicos de 15 años con sus familias, todos Claro, tranquilos, que se hay estaban gente, yendo a sus casas, claro, gente que tranquilos. fue con su mamá, con su papá, porque era un show también para compartir con la familia Sí, sí. y no se pudo. Milo en sus redes sociales enseguida insistió con que por favor se retiraran, no quería que nadie salga lastimado. Y algo que dijo que me quedó que me gustó, lo cito textual, supongo que juntar 20.000 personas en un espacio de memoria al gobierno no le gusta, dijo Milo J, que no me parece desacertado. Y ¿y por qué está relacionado el show de Milo J? a- al día siguiente, la madre, que además es su manager, contó que Milo, su abuela es desaparecida también. Entonces, por eso lo traemos. Y por eso Milo J quería ir a ese lugar también, porque Sí, tiene muy presente a su abuela. Y en general, siempre está hablando de estos temas, de reivindicando la lucha de las madres y abuelas también. Y también que ahí muestra que aunque estamos en democracia, todavía hay gente que te quiere censurar y los artistas también están siendo censurados. sí, por parte del gobierno
se decía que quería hacer política. Pero Yo creo que se confunde mucho que el tener memoria con relacionarlo a ciertos partidos políticos y eso es lo que no entienden. La memoria es de todos, es colectiva, o sea, no es que esto le pasó a unos argentinos y a otros no, nos interpeló a todos desde adentro. Y debería ser así, que Sí, nos interpele a todos. trajimos este ejemplo actual porque, bueno, Ori nos va a estar contando por qué. sí, porque en el contexto de la dictadura, muchos artistas tuvieron que recurrir a metáforas, a lo simbólico u otras cosas para poder expresar lo que ellos querían decirnos. O sea, ellos no podían hablar directamente porque ciertas palabras eran prohibidas. O sea, no se podía hablar de muerte, no se podía hablar de represión, menos. Entonces, las artistas como León Gieco, Charly García, León Gieco era, como Charly García, eh, em, hablaron como de nubes negras, de silencio, que estas metáforas, como yo decía antes, funcionaban como un código entre el oyente y el artista para entenderse, que hablábamos que se reunían en los Claro. lugares para... Por eso dinosaurios, dice Charlie. Entonces, Sí, se podría decir, porque Charlie hace un paréntesis, trata a los dinosaurios como que nadie estaba entendiendo que los dinosaurios eran los militares en realidad, claro, porque representaban todo lo viejo, lo monstruoso y lo que ya no queríamos. Igual es un poco cómico también hablar de que era bastante obvio y bastante visible, pero para Pero, ellos era automático. claro, Si decían militares, lo censuraban. Si no decía militares, ¿sabes? pero decía otra cosa, una Sí. metáfora, no lo censuraban. Y ahí te das cuenta también de... De lo poco que entendían cómo era la música también, porque y- esto, tú estás diciendo dinosaurios y como un montón de personas lo entienden, pero vos no lo entendés. O sea, no estás entendiendo lo que está pasando. Y nada, quería más que nada recalcar que hoy en día, como bien decía Joel, estamos en democracia, pero muchos artistas tuvieron que salir a defenderse por esto, porque todavía hay censura. Y como que, y es muy peligroso. sí, muy peligroso. Y hay censura de grandes niveles. nos vemos. No, No pasa está bien, nada. no pasa nada. Nos vemos, gracias. Nos vemos. Nada, y como que quería hacer una comparación de lo que nos pasó a nosotros como jóvenes, que por ahí a mí en 2018 me pasó, que en el gobierno de Mauricio Macri, me pasó que no teníamos tampoco una forma de expresarnos. El rock surge a partir de que los jóvenes ya no se sentían tan representados con el tango, con el folclore, que era lo tradicional nuestro. Y en 2018 lo que pasó es que muchos jóvenes no se sentían representados con el rock, que es algo re nuestro, pero no se lo sentían como muy lejano, como que Sí. no se podían identificar con eso. Entonces sale el trap y el rap, que es lo que nos lleva a poder gritar y decir lo que de verdad sentimos. Artistas como Woz, como Trueno, o sea, en una época donde no podías opinar con otro tipo de música, ellos lo hicieron, o sea, intentaron. Sí, es súper valioso eso también. Y jugársela. Porque era un momento que la Argentina se enfrentaba a la moneda muy devaluada, habíamos pedido un préstamo al FMI, estábamos como muy mal y como que el empleo juvenil también iba muy para abajo y como que teníamos todos una bronca y una frustración que no la podíamos expresar por ningún lado y no sabíamos cómo hacerlo. Bueno, también por eso explotan las batallas de freestyle. Sí, vamos a lo tecnológico con nosotros, al grabar, filmar y eso, como que a nosotros nos llamó tanto la atención que volvíamos a esto de los lugares de reunión. Este fue un lugar de reunión para uno expresarse cómo se sentía, Sí, total. porque al tener a un contrincante enfrente y decirle las cosas también nos ayudó mucho. Sí, mucho. Y también para descargarse y expresar todo lo que sienten respecto a esta desigualdad, a esta censura, Sí. autocensura también, que te provoca... El no tener a alguien que te represente también te provoca una censura. Sí, total. Y nada, quería más que nada, como decíamos de Charlie con los dinosaurios, ponerle voz, decía, no para de toser trabajando 12 horas, cobra 2 monedas al mes para atender a 4 personas. Esa es canguro, ¿no? Esa Puede es ser Canguro, que que esa justo sale en época electoral. explotó. Es así que Woz de por sí era un artista, es un Sí, artista conocido, en ese momento también lo era, pero después de esa canción fue
escaló a un nivel mayor. Sí, es como que todo el mundo se puso a mirar, tipo, che, ¿qué están haciendo estos pibes que están en la plaza y de la nada están sacando videoclips? Bueno, sí, y también pensar que no estaban, perdón la palabra, boludeando en una plaza, No. sino que estaban también generando un espacio de resistencia, como decía Un espacio de Olga. escucha, un espacio para que de verdad se sientan los contentos, que ya no había. O sea, en ese momento casi los jóvenes no nos podíamos expresar por ningún lado y creo que fue una gran herramienta eso. Y Trueno, que viene del mismo palo también, del rap, que surgió en en el mismo contexto que vos, por decir así. Bueno, él también tiene un padre que fue rapero y es rapero, también lo ayudó a ir creciendo en ese ambiente, pero siempre tuvo muy presente su barrio. Sí, él siempre estuvo muy presente a la Boca en general. Un Y barrio también, sí, justo, muy emblemático. no, y mucha memoria también Sí. del barrio, y él siempre lo remarca, sus abuelas también, que hacen teatro comunitario. Él hizo teatro Él también de también, chico. que me parece súper importante. Sí. Sí, él es muy valorado por eso, siempre lo fue en realidad. En la Boca de la cultura está muy también muy presente, que hablamos siempre de cultura, que tiene que estar presente la cultura para poder desarrollarnos. Y nada, también tenía un pequeño paralelismo con Charlie, que canta la canción de Alicia en el País. La sacó en plena dictadura y habla como un país tipo, del caos, que sale del caos de lo que estaba la Argentina. Él habla de mucha gente sin nombrarlos y como que está diciendo todo lo que tiene que decir, pero solamente lo entienden los que están escuchando la música, pero los militares no lo entienden. Claro. Eso siempre me sorprende mucho. Sí, bueno, lo que decíamos antes, que censuran por censurar, pero las verdaderas canciones que realmente hablaban y criticaban no las entendían tampoco. Sí, es más que nada entender lo simbólico, hay muchas cosas que hay que entender de por sí. Sí, como para darle un cierre, eh, terminar como empezamos, de revalorizar a los artistas, tanto a los de antes como a los de ahora, porque los de antes hoy en día pasaron a ser de culto, eh, como Spinetta, Charlie, bueno, que Spinetta no está con nosotros, pero igualmente sigue estando muy presente en la sociedad. ¿Y por qué son tan importantes ellos? Sí, sí, no, también son ejemplos también de todos estos artistas, que se expresan mediante la música y el rap. Te lo pueden decir, vos, Trueno, todos. Está bueno tener a personas de nuestra edad o un poquito más que entiendan de estos temas y se sientan representados y amen tanto a la Argentina, porque creo que eso también es lo que pasa. Muchas veces nos dejamos llevar por lo de afuera y no nos encontramos que acá estamos llenos de cultura, estamos llenos de música, estamos llenos de cantores, escritores. Es como que valorar más lo que tenemos nosotros. O sea, nuestra cultura es importante y hay que siempre reivindicarla más. Sí, y fue así, dejaron su vida por la cultura argentina. Sí. Sí, agradecerles, Loana, gracias, y a Ori, Gracias, muchas Joel. gracias. Vamos Bueno, y a un gracias a corte. ustedes, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos.